¿no? Sin embargo, bueno, deciros que el autor lo pintó en 1955. No es una persona tampoco conocida como en la historia clásica, ¿no? Un Da Vinci, el Greco, no sé, cosas así, ¿no? Un Picasso. Es un señor de mediados del siglo pasado que antes pintaba mujeres y después se pasó a pintar arte urbano abstracto. Y esto es lo que es. Un paisaje urbano abstracto. Ahora, dime tú dónde están las casas, las calles y tal, ¿no? Bueno, pero claro, yo no le doy valor. A mí me ponen esto delante y digo, no tiene valor para mí. No es culpa del cuadro, ni tampoco del artista, es mi percepción. Seguro que es culpa mía, porque yo no tengo la sensibilidad o nadie me ha explicado ni me ha abierto los ojos a la belleza que puede haber aquí detrás. Sin embargo, hubo alguien que pagó 328 millones de euros por esto. Es la segunda obra más cara de la historia, la que se pagó más de la historia, ¿no? La más cara es el Salvador de Da Vinci. 328 millones de euros. Y dices, pero, a ver, claro, yo no le doy valor. Sin embargo, hubo otra persona que sí. Por razones varias, por inversión, por dar una rentabilidad a su dinero, lo que sea. ¿Vale? Pero se han pagado 328 millones de dólares por esto. Y dices, bueno, ¿dónde está? ¿Qué justifica ese valor? ¿Qué justifica que se pague tantísimo dinero por una obra como esta? Bueno, pues hay personas que tienen esa sensibilidad en cuanto al arte que dicen, pues sí, sí lo vale. Sí lo vale. Claro, para mí tiene más valor es la siguiente imagen que vamos a ver. Para mí eso tiene mucho más valor. Lo pintó mi hijo el año pasado. Para mí, claro, tiene mucho más valor este de la derecha. Es una persona, bueno, es un autorretrato, es el mismo, el sol con gafas de sol, valga la redundancia, para que no se autodeslumbre. Y bueno, en un campo, ¿no? Para mí, eso sí tiene valor. Porque conozco al ser que lo ha pintado, que lo ha hecho, lo conozco, es mi hijo y por lo tanto, aunque sea un monigote, para mí tiene valor porque lo entiendo. Entiendo qué es lo que hay detrás de esa pintura. Lo sé perfectamente. Otra persona dirá, bueno, es un garabato, ¿no? También no tiene mucha historia, ¿no? Pero yo comprendo el valor que tiene esa pintura. Vamos a tener delante un texto que muchas veces, bueno, pasamos así un poco por encima porque es una historia, la verdad que es una historia impresionante, pero está ahí en las Escrituras y a veces la leemos y pasamos por alto, ¿no? Un poco algunas cuestiones de esta historia. Vamos a irnos a Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20 y del versículo 24 al 31. Nos escribe un poco la situación o la experiencia de Tomás. Tomás, una persona creo que incomprendida muchas veces. Vamos a ver qué le pasó a Tomás. Versículo 24 del capítulo 20. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, no estaba con los demás discípulos. Entonces los otros discípulos le decían, «¡Hemos visto al Señor!». Pero él les dijo, «Mira, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo su mano en su costado, no creeré».
8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estaban dentro de la casa donde estaban encerrados. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Acerca tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Respondió Tomás y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron». Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no estaban escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Hasta aquí. Muchas veces tenemos que afrontar situaciones en la vida en las que tenemos que decidir. A veces son decisiones importantes, otras no lo son tanto. ¿Puedes pasar la próxima, por favor? Cuando estamos en Galicia, hemos adquirido la costumbre de ir alguna vez a comer a un sitio, a una pizzería, en la que hace unas pizzas extraordinarias. La verdad que están muy buenas, muy buenas. A los niños les encanta, ¿no? A los mayores también. Nos gusta, porque están muy buenas las pizzas. Bueno, tienen unas 50 pizzas diferentes. 50, más o menos. Aparte de lo que no son pizzas. Hay una carta de menú, es algo extraordinario, ¿no? Pero es una locura elegir. Es una locura. Tienes 50 variedades de pizzas, no sé cuántos de pasta, no sé cuántos de hamburguesas, no sé. Y dices, bueno, ¿y al final qué me tomo? ¿Qué me voy a comer, no? Cuando uno está pensando en qué elegir, tú estás pensando en intentar disfrutar al máximo aquello que eliges, que realmente te guste, que lo puedas disfrutar, o algo que habitualmente no comes, ¿no? Pero tú cuando comes fuera de casa intentas, bueno, si es una ocasión un poco especial, intentas tomarte algo que habitualmente no comes o algo que te gusta mucho y que quieres disfrutar de eso que estás comiendo, ¿no? Pero claro, mientras no te decides, estás en un tiempo de duda, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué como? ¿Qué me pido, no? Incluso cuando te decides, después de que viene el camarero a tomar nota, hasta que no lo tienes en la mesa, sigues dudando. A ver si eso que he pedido es lo que realmente voy a querer comer o no. Cuando lo tienes en la mesa, dices, bueno, ahora ya, sea como sea, me lo tengo que comer, ¿no? Pero sigues dudando. Incluso ya cuando has decidido, le has dicho al camarero, mira, quiero el número 8, el no sé qué. Dices, bueno, ¿me gustará o no me gustará, no? Pero dudamos porque estamos valorando las consecuencias futuras de esa decisión. Estoy valorando si eso que he pedido realmente me va a saciar, me va a disfrutar cuando me lo coma. Y si después de comer me voy a sentir bien con lo que yo he decidido, ¿no? Me pregunto cuáles serán las consecuencias de tomar una decisión o de tomar otra. Pasa lo mismo cuando me compro un coche. ¿Puedes poner la próxima? La siguiente. Cuando me compro un coche, dice, bueno, ¿qué me compro? ¿Qué tipo de coche me compro? ¿No? ¿Es suficientemente fiable? ¿Es espacioso? ¿Cabemos todos? ¿Cabe toda la familia? ¿El perro? ¿El gato? ¿Cabe, no sé, me llevará donde yo quiero? ¿Me consume poco? ¿Me consume mucho? ¿Cumple mis expectativas? Hay tantas variables que uno se vuelve loco intentando valorar todas las opciones y sopesándolo todo. Y esto, claro, genera dudas. Y dudas porque eres consciente de que esta elección es importante en el futuro próximo. No es como la comida, que si no te gusta, pues a lo mejor dices, bueno, prefiero
otro plato, el coche, si no te gusta, es complicado cambiárselo, ¿eh? Lo mismo ocurre, por ejemplo, la siguiente, cuando inicias una relación con una persona, ¿no? ¿Será esta la persona que Dios ha puesto en mi vida? ¿Es la que Dios tiene preparada para mí? ¿Te puede gustar? Sí, vale, pero eso no significa que sea la persona adecuada. ¿Y si no lo es? ¿Y si no es la persona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me sale rana? Dudas. Porque dentro de nosotros hay algo que se resiste a tomar una decisión porque sabe y entiende qué es lo que hay en juego. En esta ocasión no es un coche ni es un plato de comida, es una relación para toda la vida. Entonces dudas, entiendes lo que hay en juego. Y eso me hace poner la decisión en pause, ¿no? Le das al botón de pausa y dices, bueno, vamos a pensárnoslo bien, ¿no? Vamos a pensar bien primero porque esto es algo trascendental. Todavía no he dicho que sí, tampoco he dicho que no. Es un intervalo de momento, ¿no? Mientras tanto, me lo pienso. Eso es dudar, eso es la duda, ¿no? Y esto es precisamente algo de lo que ocurre con Tomás en esta historia, ¿no? Lo que acabamos de leer. Dice el versículo 24, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo, ¿vale? Gemelo, es decir, seguramente tenía un hermano gemelo por ahí, pero no se nos dice su nombre. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando Jesús muere, se aparece físicamente a 10 de sus discípulos y les dice, mira, estoy vivo, he resucitado. ¿No? Le dice esto. Y el texto nos dice que Tomás no estaba allí. Tomás no estaba. Así que sus amigos, cuando Tomás llega, Jesús ya no está, Jesús se fue, Tomás llega y le dice, hemos visto a Jesús, está vivo, ha resucitado. Quieto, demuéstramelo. Claro, Tomás no dice, mira, esto es una tontería, esto no lo voy a creer, no voy a creer eso, así que me niego a creerlo. No dice esto. Tampoco me dice, bueno, sí, esto muy bonito, ¿no? Y me lo creo todo. No dice esto. Él se queda en pausa, precisamente porque comprende que las implicaciones son muy grandes. Él dice, mientras yo no vea la marca en sus manos y meta mi dedo en el lugar por el que pasaron los clavos y ponga mi mano en su costado, no voy a creer lo que me estás contando. Hay información que yo no tengo. Hay cosas que tú sabes, pero que yo no. Me faltan datos. Me pedís que crea igual que vosotros creéis, pero sin yo haber visto lo que vosotros habéis visto. No puedo hacer eso porque sé lo que implica. Entiendo quién es Jesús y entiendo qué implica seguirle. Y no puedo mentir y ni mentirme a mí mismo. No puedo hacerlo. Si Tomás hubiera dicho que creía sin ser cierto, no habría podido hacer lo que hizo después. Según la tradición, Tomás se fue a Persia, se fue a India y allí fue donde sufrió la muerte. Tomás se estaba preguntando si realmente aquel Jesús, aquel a quien sus amigos habían visto, era Jesús realmente. Así que ahora Tomás comienza un proceso en el que su mente empieza a trabajar. Es un proceso complejo, complicado, duro, pero un proceso en el que las dudas emergen. Estamos llenos de dudas, ¿no? En la siguiente, por favor, según la RAE, dudar es tener dificultad para decidirse por una cosa u otra. Es juzgar una cosa o más cosas, pero no llegar a una conclusión
sobre ello, no ser capaz de tomar una decisión. Y la incredulidad es la acción voluntaria de negarse a creer. Es una acción voluntaria. Yo decido no hacerlo. Cuando uno duda es porque no ha tomado una decisión. Un incrédulo toma la decisión de no creer. El que duda está pensando en creer, pero todavía no puede hacerlo. El incrédulo podría creer, pero decide no hacerlo. El que duda examina evidencias, las examina, las tiene en cuenta. El incrédulo rechaza nuevas evidencias porque ya ha decidido no creer. El que duda se sigue preguntando si es posible creer en esto. El incrédulo ya ha concluido que no es posible creer. Pero claro, ahora la pregunta es, ¿qué hace Jesús con las dudas de Tomás? ¿Qué hace Jesús o cómo responde Jesús ante las dudas? Fíjate cómo empieza el versículo 26. 8 días después. ¿Cómo que 8 días? 8 días después. Es decir, Jesús se aparece, los discípulos le dicen a Tomás, hemos visto a Jesús. Jesús dice lo que hemos visto y pasan 8 días. 8 días. Tomás está dudando y Jesús permite que pasen 8 días con todas esas dudas. Bueno, nuestra agenda y nuestro tiempo es diferente al de Dios. Puedes poner la próxima. Su tiempo es distinto al nuestro, totalmente diferente. Porque humanamente hablando pensaríamos, bueno, si estás dudando, lo mejor es que no te quedes con las dudas, ¿no? Es no dejar a esa persona con la duda demasiado tiempo. Yo como profesor, si un alumno me pregunta alguna cosa, no le digo, bueno, la semana que viene te contesto. No, intento contestarle ahora, en este momento, cuando me hace la pregunta, para que se le quede claro, le quede claras las cosas, ¿no? Solventar o resolver las dudas lo más pronto posible y de la forma más clara posible. Pero nosotros cuando tratamos con Dios, Él no hace lo mismo. Pero nosotros sí. Nosotros le decimos, Señor, sácame de estas dudas, sácame de esto. Decimos, bueno, para quedar bien, decimos, bueno, que se haga tu voluntad, pero que sea ya. Lo hacemos así, porque no nos gusta esperar. Pero Dios no hace esto. Así que deja a Tomás con sus luchas durante una semana. Y aquí, claro, si te paras a pensar, parece que Jesús deja a Tomás allí solo. Aquí el evangelista Juan no nos dice ni qué piensa, ni qué ha pasado durante esta semana. Por lo tanto, parece que, bueno, está el pobre Tomás durante una semana encerrado con los otros 10 en esa casa. Da la sensación de que Tomás tiene que lidiar con esto él solo. Da esa sensación. Los discípulos estaban encerrados en una casa, nos lo dice el versículo 19, que tenía las puertas cerradas. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Tenían miedo. Así que ahí está Tomás con los otros 10 discípulos. Judas ya no estaba. Tomás dándole vueltas a la cabeza. Claro, imagínate a Tomás. Era el único que no había visto a Jesús, ¿no? Tenía que sentirse un poco el bicho raro de la habitación. No había visto a Jesús resucitado. Y era el único que se resistía a creer en ello. Porque era el único que no tenía evidencias de aquello. Pero ¿te imaginas qué semana tan angustiosa para Tomás? ¿Te imaginas estar toda esa semana pensando? ¿Qué tuvo que pasar por la cabeza de Tomás durante una semana, no? ¿Por qué Jesús eligió venir
en el momento en el que yo no estaba? ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Acaso no le importo a Jesús? ¿Por qué me deja de lado? ¿Por qué me mantiene en esta situación? ¿Te suenan estas preguntas? Nos las hacemos nosotros cuando estamos en una situación mala, ¿no? ¿Cómo se tuvo que sentir, o cómo de solo se tuvo que sentir Tomás en esta situación? Bueno, ahora pasan 8 días. Entonces Jesús se aparece. ¿Y qué le dice Jesús a Tomás? Jesús le dice exactamente las mismas palabras que Tomás les había dicho a los discípulos. Y Jesús no estaba allí cuando Tomás se las dijo. Jesús le dice palabra por palabra lo que Tomás les había dicho a los discípulos, sin estar él presente. Fíjate el versículo 25. Dice, dice Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, toda esta frase. Y ahora fíjate en el versículo 27 lo que Jesús le dice a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Jesús le dice exactamente lo mismo que Tomás le dijo a los discípulos una semana antes. Y Jesús no estaba allí. ¿Qué le dice aquí Jesús a Tomás? Pon la siguiente, por favor. ¿Te creías que estabas tú solo? Pues no lo estás. Aunque te pienses que tú estabas allí solo, yo sé por lo que estás pasando. Aunque Jesús no estaba físicamente presente en esa casa durante esa semana, sabe perfectamente lo que Tomás estaba pasando. Parece que Tomás estuvo solo, a pesar de que estaban los demás discípulos, ¿no? Pero parece que Jesús estaba desaparecido. Jesús no estaba por allí. Y posiblemente es algo que Tomás se pudo llegar a preguntar, sería legítimo que lo hiciera. Pero Jesús le acaba de demostrar que jamás estuvo solo. Que cuando Tomás estaba quejando o pedía evidencias, Jesús estaba allí. Sabía lo que había en su corazón y sabía lo que había en su mente. Jesús lo sabía perfectamente. Había escuchado sus dudas. Las había escuchado y ahora estaba dando respuesta a eso. Y cuando Jesús aparece esta segunda vez en esta casa, se dirige a Tomás. Va directamente a él. Jesús tenía un mensaje personal que darle a Tomás. Este mensaje no era para otra persona, era para Tomás, era para él. Tenía nombre y apellidos este mensaje. Jesús se está ocupando y preocupando de forma personal de Tomás. Quiere que sepa que no se ha olvidado de él, que siempre estuvo con él, aunque no lo viera. Tomás, no te hace falta verme para que sepas que estoy ahí contigo. Claro, hasta ahora los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús. Comían con él, caminaban con él, viajaban con él, ¿no? Pasaron 3 años con Jesús físicamente. Pero ahora Jesús les está mostrando a Tomás y a los demás que estaban allí también que no lo iban a ver. Pero eso no significa que no esté con ellos. ¿Tú sabes el impacto que tuvo esto en Tomás? ¿Cómo sabemos la repercusión que tuvo para Tomás tener un encuentro con Jesús de esta manera? Porque Tomás estuvo dispuesto a morir por causa de este encuentro con Jesús.
todos los discípulos tuvieron una muerte violenta. Quizá Juan no, sabemos que llegó a mayor. Pero los discípulos fueron perseguidos, fueron azotados, encarcelados, torturados, asesinados de las maneras más tortuentas posibles y crueles imaginables. Ellos lo sabían y aún así siguieron llevando el Evangelio a pesar del peligro y a pesar de las amenazas que tenían para sus vidas. ¿Por qué? Porque Jesús era verdad. Jesús es real. Realmente había resucitado. Era cierto. Y ellos lo habían visto. Claro, y eso cambió la vida de estos discípulos radicalmente. Pero la cambió por completo. Ver a Jesús después de haber muerto, después de verle en la cruz, verlo vivo otra vez. Y las evidencias de que era Él, las evidencias en su cuerpo. Era evidente que era Él. Eso cambió la vida de estos discípulos. Lo cambió por completo. Claro, visto desde aquí sentados, ¿no? O desde donde estemos en nuestras casas, no parece demasiado, ¿no? Tampoco. Visto desde aquí. Pero ponte en su lugar. Imagínate que te digo, mira, tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar tu casa, tienes que dejar tu familia, tienes que dejar absolutamente todo lo que tienes, todo, y estar dispuesto a ir donde yo te diga. A un sitio en medio de la nada. Y lo más probable es que te maten. Así de fácil. Piénsalo un momento. Si tú dijeras que sí, es porque estás realmente convencido de que aquello que se te pide vale el sacrificio que vas a pagar. Que lo vale. Pero tienes que estar 100% convencido. Si hay un mínimo resquicio de duda, tú no lo vas a hacer. Por lo que supone. Tienes que estar seguro de que eso es verdad. Decía alguien que nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira. Nadie lo va a hacer. Tienes que estar convencido de que eso que vas a hacer vale la pena y que eso es verdad. Y eso fue lo que hizo Tomás. Lo hizo. Tomás estaba dispuesto a hacerlo porque Jesús le convenció de eso. Pudo ver a Jesús. Pon aquí tu dedo. Bueno, fíjate ahora en lo primero que Jesús dice cuando se les aparece por segunda vez en la casa en el versículo 26. Hay que tener en cuenta el contexto. El contexto, estos discípulos están aterrados, están llenos de miedo, temen por sus vidas en esta casa, están ahí encerraditos. Recordad que lo leímos en el versículo 19. Las puertas de donde ellos estaban cerradas. Y llevan así una semana después de que Jesús se les apareciera la primera vez. Menos a Tomás. En un momento de miedo, de incertidumbre, de nervios, de ansiedad, lo primero que Jesús le dice es paz. Paz a vosotros. Les da, especialmente a Tomás, algo que no tienen, paz. Cuando estudiamos la vida de los discípulos, vemos que eran personas normales, con muchas inseguridades, muchas inquietudes, muchos miedos, algunos unos cobardes, otros impetuosos, otros avariciosos. No eran superhéroes, para nada. Eran personas como tú y como yo, y la Biblia se encarga de hacérnoslo saber, de hacernos ver el gran cambio que hay entre antes del Pentecostés y después, para que quede constancia de que es el Espíritu Santo el que ha trabajado en ellos y los ha cambiado. No ellos por sus propias fuerzas, sino que ha sido Dios el que los ha cambiado.
para que veamos que Dios es quien produce el cambio. Un escritor dijo una vez que una de las evidencias más grandes de la veracidad del cristianismo son las vidas transformadas de sus verdaderos seguidores. Es una evidencia. Aquí todos tenían miedo. Las puertas estaban cerradas, todos estaban allí dentro. Bueno, nos fijamos en Tomás, ¿no? Pero ¿has pensado en Pedro, por ejemplo? Pedro había negado a Jesús. En las 3 veces que Pedro niega a Jesús, vemos una especie de proceso, ¿no? La primera vez que lo niegas lo dice de una manera más formal, la segunda un poco menos, pero en la tercera nos explica Marcos que Pedro llega a maldecir. Llega a maldecir. A usar un lenguaje totalmente alejado de un seguidor de Jesús. Se distancia de Jesús por completo. Y el Evangelio de Marcos se escribe gracias a lo que Pedro le contó a Marcos. Y Marcos escribe. Y Pedro está allí encerrado en esa casa también, viendo a Jesús. ¿Tú te imaginas lo que Pedro pensaría? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Nos esconderíamos ahí? ¿Que no me vea? ¿No? De hecho, el capítulo siguiente, Juan 21, desde el versículo 1 hasta el 19, está dedicado a enseñarnos cómo Jesús restaura y consuela y muestra su perdón a Pedro. Casi todo el capítulo. Y ese es el mismo Pedro que después en Hechos 4 se enfrenta con Juan, se enfrenta a los mismos que condenaron a Jesús, a Anás y Caifás. Se enfrenta a ellos, al sumo sacerdote y a su familia. Y aunque les amenazaron, ellos dijeron que no iban a parar a hablar, no iban a parar de hablar. ¿De quién? De Jesús, resucitado. De aquel a que los judíos y los romanos mandaron matar, pero que ya no estaba muerto. Y los sacerdotes se maravillaban de que Pedro y Juan, personas sin estudios algunos, pudieran haber elaborado un discurso como aquel, y le reconocieron que estos con Jesús sí tuvieron que estar, ¿no? Pablo sería otro ejemplo de esto. El mayor perseguidor de la iglesia, de un día para otro se convierte en el mayor defensor de la iglesia. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué les pasó? ¿Qué les ocurrió? Que se encontraron con Jesús vivo, resucitado, ya no estaba muerto. Aquel que pensabas que estaba muerto y que la sociedad te dice que está muerto, que mejor que esté en un lugar apartado lejos, aquel que pensabas que te había dejado de lado durante mucho tiempo o de que no le importas, de repente te das cuenta de que no es así. No es así. Que siempre estuvo a tu lado, que nunca te dejó, jamás lo hizo. Y que es real, que no es un cuento, que está vivo. Cuando Jesús se muestra a las personas, de la manera en que lo haga con cada uno, responde a nuestras dudas. La responde. Cuando Jesús le dice a Tomás, pon aquí el dedo, le está dando evidencias de que es Jesús. En este caso, con Tomás son evidencias abrumadoras, pero no siempre es así. A veces las evidencias no son tan demoledoras como en este caso, pero sí son suficientes. Esto no significa que Dios nos va a responder a todas nuestras preguntas y que esas respuestas lleguen cuando nosotros queramos y de la manera que nosotros deseemos, ¿no? De hecho, todos los seres humanos vivimos por fe. Todos, absolutamente todos. La cuestión está en qué o quién confiamos, pero vivimos por fe. Cuando tienes que operar de alguna cosa, tienes fe en el cirujano que te va a abrir.
sin haberle visto. No sabes cómo es. No sabes si es buena o mala persona. No sabes cómo se comporta en su casa o cómo trata a sus hijos. Sin embargo, tú pones tu vida en sus manos. Cuando te montas en un avión, tú tienes fe de que el piloto sea piloto de verdad, ¿no? Pones tu vida en sus manos. Te montas en el avión a pesar de que jamás has visto ese piloto, ¿no? Todos vivimos dando pasos de fe en nuestra vida. No es solo cuestión de cristianos, todos lo hacemos, ¿no? Dios da evidencias más que suficientes para creer en Él. Ayer mi familia y yo fuimos al campo y estuvimos en un sitio que os lo recomiendo, en el Montseny. Hicimos una barbacoa, no es para darnos envidia, ni mucho menos, y mientras estábamos esperando a que se acabara de hacer la carne, estábamos sentados a la mesa, mirando alrededor. Estábamos bajo unos árboles que ya prácticamente no tienen hojas, pero les quedaba alguna hoja que todavía no se había caído. Entonces vimos cómo se desprendía una de ellas, se desprendía una hoja, entonces empezó a caer, ¿no? De esta manera, en el aire. Y contamos lo que tardó en caer, los segundos. Samuel dijo que tardó 10 segundos en caer. Venga, él los contó, yo no los conté, pero dijo que eran 10 segundos. Se iba balanceando en el aire mientras caía. Esa hoja en el suelo se comenzará a pudrir. Se comienza a pudrir. Cuando llueva, va a acelerar el proceso y se va a convertir en abono para el mismo árbol del cual cayó. Y eso hará que la primavera siguiente ese árbol vuelva a tener hojas verdes. Ese ciclo natural, ¿cómo se originó? ¿Cómo llegó a darse ese ciclo? ¿Por casualidad? ¿O hubo una mente pensante y un ente creador de todo esto? Si queremos pruebas de que Dios existe y que creó aquello que vemos y lo que no vemos, a veces solo hay que prestar atención. A veces es suficiente con eso. Otra de las causas fascinantes que tenemos, de las cosas fascinantes que tenemos en nuestro texto, es la respuesta de Tomás. Tomás tuvo dudas, quería evidencias, y ahora que las tiene, ¿qué va a hacer? La respuesta de Tomás es: Señor mío y Dios mío. Este Señor mío es reconocer que aquel que tengo delante es mi amo, es mi dueño. Todas las dudas que Tomás tenía en su mente han sido aclaradas. Y ahora su corazón está preparado para abrirse de par en par y entregarse de lleno a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que está vivo. Esta expresión de Tomás no es algo intelectual, es asombro. No me puedo creer que delante te tenga a ti. No puedo creer que esté delante de ti. No me puedo creer que tú seas Dios. Es asombro. Tú eres mi amo, tú eres el dueño del universo. Realmente eres Dios hecho hombre. Eres verdad, eres real. Ahora soy consciente de quién eres. Mis ojos se acaban de abrir completamente y te reconozco como mi Señor y como mi Dios. Y no hay nadie como tú. Te seguiré hasta el final. Eso es lo que Tomás está diciendo aquí. Eres mi Dios y no hay nada que se compare a ti. Nada más tiene el valor que tú tienes. Ahora soy capaz de ver el valor que tienes. ¿Pones la última, por favor? Ahora entiendo algo que no entendía antes. Antes no lo entendía, pero ahora sí. Ahora se me han abierto los ojos y soy capaz de comprender y de ver la belleza que hay en aquello que antes no lo veía. En aquello que antes no entendía, ahora sí soy capaz de verlo. Ahora sí le puedo dar el valor que tiene.
Tú eres el Dios del universo y moriste por mí. Tomás tuvo esta experiencia y comprendió el valor de algo que antes veía, pero no disfrutaba. Y ahora sí lo disfruta. Ahora lo entiende, lo comprende, es capaz de verlo y de disfrutarlo. Y llegó a la conclusión de que si verdaderamente Jesús es Dios, entonces merece la pena. Sus ojos se abren para ver el valor de lo que Jesús hizo. El valor de ver que Jesús te ama tanto que estuvo dispuesto a morir por ti. No es un cuento, es real. El mismo Jesús entregó su vida por ti y por mí. Pero no se quedó en la tumba en la que lo pusieron. Resucitó y está vivo. Y es el único que puede aclarar tus dudas y dar respuesta a tus preguntas. Amén.